el analista económico Jorge Calderón, con quien vamos a conversar aquí en Manavisión y Radio Amiga. ¿Ya estamos? ¿Me avisa? Bueno, perfecto, correcto. Jorge Calderón, analista económico. Un gusto saludarlo aquí en Manavisión a esta hora de la mañana y también obviamente enlazados con Radio Amiga 90.1. Un gusto, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarlos y estar aquí en la señal de Manavisión Plus. Muy bien, el gusto también es nuestro. Sorprendió el presidente Donald Trump en medio de toda esta fiebre del mundial que se vive precisamente en el país que él preside, en los Estados Unidos, con la firma de la paz con Irán. Se reabre el estrecho del Hormuz y enseguida se viene a la mente, van a bajar los combustibles en el país. Es tanto así, Jorge, habrá que esperar cuál es el sistema a aplicar allí. Tú ya lo mencionabas justamente, ya hubo el fin de semana el anuncio del presidente Donald Trump de que se firmaría la paz y el fin del conflicto de carácter permanente. Esperemos que eso sea así. Y ya los mercados internacionales empiezan a reaccionar. El día de ayer el crudo abrió en $81 el barril y hasta hace unos minutos que ya aperturaron los mercados internacionales está en 80,42. Es decir, empieza de a poco a estabilizarse el precio del petróleo. Recordemos que un día antes del conflicto, esto es el 27 de febrero, el conflicto empezó el 28, el crudo cerró en 62 y posterior a eso hubo un sinnúmero de variaciones debido a la volatilidad de la situación que llevó que el crudo esté entre 90 a $120 fluctuando, en promedio $105 el barril aproximadamente. Entonces, eso ha generado sin duda un profundo movimiento económico en todo el planeta por derivado de las implicaciones que tiene aquí. Ahora bien, tú consultabas algo también importante. ¿Va a bajar enseguida los precios del petróleo? Sí, pero hay que tener presente una cosa. Lo que nosotros vemos como precio del petróleo ahorita es lo que se llama el mercado de futuros. Es decir, lo que yo estoy transando ahora, pactando ahora un crudo, es un crudo que se va a entregar de entre 30 a 60 días. Es decir, yo estoy pagando por un $80 por un crudo que voy a entregar por julio, inclusive hasta agosto. Entonces, probablemente seguiremos observando ciertas variaciones al alza 1 o 2 meses más producto de este mercado de futuros que es el que estamos hablando en este momento. Pero de ahí, sin duda, si la situación ya se mantiene estable, como es lo que se espera, ya eso tendrá que ir bajando a los niveles que estuvo en los primeros meses del año, que fue entre 55 y $60 el barril. En ese marco hay una proyección interesante para que los combustibles comiencen a bajar. Pero siempre me hago esta pregunta, Jorge, y cuando tengo la oportunidad de conversar con analistas económicos como ustedes, la planteo. ¿Cómo saber llevar? Obviamente, nosotros somos un país petrolero. Se entiende que debería alegrarnos, si puede llamarse así, que el precio del petróleo tenga un buen valor. Pero en cambio, por el otro lado, hay algún tipo de incomodidad con el tema del alza de combustibles. ¿Cómo ir de la mano? ¿Cómo llevar de la mano aquello, Jorge? Claro, lo que tú planteas, Luis, es una interrogante importante a tener presente. ¿Y esto por qué se da? Recordemos que en el país nosotros tenemos, si bien unos excedentes petroleros ahora, porque el precio del barril es alto, y excedente es aquella diferencia entre el precio que se estableció en el presupuesto del Estado, que recordemos fue $52,50 el barril este año, versus lo que terminas vendiendo. Entonces, esa diferencial se llama excedente petrolero. Pero también tengamos presente que en el país existen algunas normativas que benefician a las provincias amazónicas especialmente, que se debe destinarse parte de los excedentes de dichas ventas petroleras. Uno, dos, nosotros también, aparte de producir petróleo, somos importadores de combustible. Es decir, compramos desde afuera. Y esto también conlleva que bajo el sistema de precios, que es un sistema que de alguna forma ha contenido el impacto a la población. ¿Por qué? Porque te dice, puede bajar el precio del eco y extra hasta el 10% y subirlo hasta el 5%. Entonces, pero en algunos países el alza ha estado entre el 20 y el 25%. Entonces, aquí solo puede subirse hasta el 5%. Entonces, ¿qué termina pasando
con la diferencia. ¿Quién la asume? La asume el gobierno, poniendo recursos. Y en este sentido, parte también de lo que se puede generar como excedente, terminan cubriendo este apoyo que hay desde el gobierno hacia la ciudadanía al momento de contener el precio de los combustibles y no suban más allá del 5%. Entonces, esos excedentes sí existen, se dan, pero ya hay ciertos compromisos, llámese provincias amazónicas, llámese las compensaciones que tengo que dar para evitar que se suba más el precio de los combustibles y apoyar en ese sentido a la población. Entonces, son situaciones que tenemos ahí. Pero paulatinamente el precio tiene que irse ajustando, tiene que irse equilibrando. Y recordemos que el año pasado incluso hubieron, estimado Luis, precios de gasolinas o momentos en que el precio de la gasolina se disminuyó. Es decir, estos son los vaivenes del mercado. Lo que Ecuador tiene que hacer para reducir la dependencia de importaciones es lo que ya se anunció la semana pasada por parte de Petroecuador, de que ya la refinería Esmeraldas estaba recuperando en un 90% su capacidad de refinamiento. Eso son buenas noticias. ¿Por qué razón? Porque ayuda a disminuir la dependencia de comprar crudo desde afuera, o mejor dicho, derivado desde afuera, y yo lo produzca aquí adentro, lo que sin duda ayuda a que el impacto sea mucho menor. En el sentido del petróleo, Jorge, ¿cree usted que debería insistirse en preguntarle a la ciudadanía, porque así lo dice la Constitución, para tratar de seguir extrayendo petróleo en la zona del Yasuní sobre todo? Mira, ya hubo una consulta popular en su momento, en agosto del 23, en la cual se votó justamente para dejar el petróleo entrar. Lamentablemente, lo digo, pues, ya es una opinión muy personal, lamentablemente se votó a favor, mejor dicho, de que el crudo ya no se extraiga, y eso también ha perjudicado al país en términos de ingresos, en términos de producción petrolera. Yo creo que debemos que producir petróleo mientras podamos hacerlo. En este sentido, si bien el mundo avanza hacia a reducir el uso de consumos fósiles, por lo menos estaremos en esta tendencia unos 20, 25, hasta 30 años más, y nuestras reservas van por ese camino. Entonces, yo creo que sí, sí hay que ver esas posibilidades, de tal manera que no quitemos recursos al país que los necesita. Ojo, no con esto digo que se deprede la naturaleza, tiene que hacerse de forma técnica, de forma transparente, reduciendo el impacto que se pueda generar. Y en este sentido yo creo que mientras podamos tener aliados importantes desde lo privado en que garanticen el menor impacto posible, yo creo que deberíamos avanzar o mantener, por ejemplo, en industrias extractivistas. Jorge, hablando también del tema de la economía en sí del país, la semana anterior salió la noticia de que el riesgo país sigue bajando. El ecuatoriano común ve resultados a priori de que el riesgo país esté en una posición bastante interesante y expectante para el Ecuador. Sí, el riesgo país incluso ayer empezó en 386, 382, perdón, y hoy día ya está abriendo los mercados en 376 puntos, es decir, sigue bajando. Yo creo que esas son noticias importantes, noticias muy positivas por el país, porque sin duda el riesgo país, hay que tener presente, es una calificación, es una percepción desde afuera. No es una nota que yo como Ecuador o un gobierno diga yo me la quiero poner. Es cómo nos ven desde afuera. Y mientras baje, quiere decir que nos están viendo bien, más seguros, más confiables. Y yo creo que hacia eso debemos ir apuntando. Y es como el score crediticio que tiene una persona en el buró de crédito. Cuando tú cumples tus créditos, pagas tus tarjetas, no te atrasas, tu score es muy bueno y te prestan dinero, te ven como un buen cliente. Pero si tu score es malo porque no paga las deudas, te atrasa, te desaparece y todo lo demás, y no cumples con tus acreencias, ese score es una mala calificación, porque sin duda dicen, no, ¿sabes qué? A esta persona no le prestemos, es complicada, no paga, coge un crédito y busca cancelar otro. Entonces, son situaciones que nos pueden observar. Entonces, ¿qué significa? Porque el ciudadano también quiere saber, bueno, ¿qué significa un riesgo país? ¿Qué significa para mí como ciudadano? Que a veces es la interrogante, porque ven el riesgo país como que, bueno, eso es de otro lado, otro planeta, eso no es conmigo. El riesgo país, ¿por qué beneficia? Primero, porque al ver un país más seguro, más confiable, es porque el gobierno o un gobierno está haciendo la tarea, está cumpliendo con sus compromisos, busca encaminar la economía. Significa que más empresas quieran venir acá al país a invertir porque lo ven como seguridad por un tema de largo plazo, proyección económica. Tercero,
un banco que quisiera pedir créditos afuera para traerlos acá y prestarlos internamente, lo va a prestar a una tasa de interés más barata, más baja. ¿Y qué va a hacer acá? Va a prestar a tasa de interés más baja. Y es lo que hemos estado observando en los últimos 6 meses, especialmente cómo se ha ido reduciendo la tasa de interés. Entonces, esas son noticias importantes porque sin duda una tasa de interés más baja conlleva a que la economía se mueva, más personas presten, más emprendedores decidan tomar riesgo. Entonces, es positivo y ahí vemos resultados de que un riesgo país vaya disminuyendo y que ya estemos en niveles históricos que no veíamos hace muchísimos años, como menor a los 400 puntos. Son las 6 de la mañana con 52 minutos, tiempo en todo el territorio ecuatoriano. Estamos conversando con Jorge Calderón, analista económico. Eso en lo exterior. En lo interno, Jorge, siguen los reclamos, si puede llamársela así, siguen las quejas por parte de los GAT, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, gobiernos provinciales, gobiernos parroquiales, en cuanto a la asignación de los recursos, en cuanto a retrasos en el tema de las alícuotas respectivas. ¿Qué cree que puede estar pasando allí? Pero yo creo que ahí hay que seguir avanzando en el cumplimiento de los pagos. Obviamente, hasta lo que el gobierno ha brindado de información, ha habido cumplimiento con acreencias pasadas, es decir, deudas que estaban pendientes de cancelar y poco a poco debe ir cubriendo esas asignaciones. Obviamente, la situación fiscal, si bien ha existido un manejo adecuado, pertinente, no dejan de salir cosas que terminan generando más pagos. Por ejemplo, el tema ahora de que lo hablamos hace un momento, estimado Luis, de los combustibles. Lo decíamos, si yo le puedo subir hasta el 5%, ¿quién asume la diferencia? La asume el gobierno. Tengo que coger recursos que no estaban pensados para brindar subsidios y tengo que brindar subsidios. Entonces, sin duda, eso genera que en algún momento se pueda bajar o reducir las asignaciones de forma temporal a algún segmento. Y yo creo que ahí está el tema de manejarlo adecuadamente, que el consejero ha venido sucediendo así. Entonces, igual hay deudas que tienen que irse cumpliendo, asignaciones que tienen que irse dando desde el gobierno central hacia los gobiernos seccionales, pero también con la corresponsabilidad de estos últimos, de los gobiernos seccionales, en cumplir su razón de ser, su rol en optimizar el gasto. No solo pidamos al gobierno central reduzca gasto o optimice sus funciones, sino también los gobiernos seccionales tienen que hacer su parte en ese sentido, en ganas de garantizar lo que los ciudadanos esperan, servicios de calidad a nivel local, en respecto a un sinnúmero de compromisos que tienen en temas de movilidad, temas de aseo, entre otras cosas. Yo creo que eso es importante. Pero en todo caso, esperemos que al avanzar de los meses se cumplan con todas las asignaciones de cara a que exista un buen movimiento económico, especialmente también en los gastos. Jorge, a propósito de movimientos económicos, estamos en pleno Mundial de Fútbol, donde también hay mucho movimiento de la economía. Y quiero hablar primero del tema de las casas de apuestas en el país. ¿Qué tanto están inyectando la economía del Ecuador? Y sobre todo, ¿piensa usted que debería haber mayor regularización? Mira, tú tocaste un tema importante. Estos eventos deportivos como un mundial de fútbol genera bastante interés, bastante connotación y hay muchas actividades económicas que se mueven alrededor de ella. Puede ser de los restaurantes, las zonas de diversión, ocio, etcétera. Y tocaste un punto con las casas de apuestas, así que también han visto un nicho importante y ha sido de altísimo crecimiento, tanto casas de apuestas como apuestas electrónicas, que incluso en los últimos dos gobiernos han buscado ponerle ese cascabel al gato para un poco ver el impacto que tiene, porque en algunos momentos ni siquiera pagaban impuestos. Entonces yo creo que o las empresas que están detrás de esto tenían otro tipo de razón social para eludir la detección de esto. Pero en todo caso yo creo que mientras se avance en una regularización, en tener identificado muy bien a los actores que están en este segmento económico, es importante porque toda actividad tiene que pagar impuestos. Toda actividad tiene que estar legalizada, estar formalizada, más allá de otras acciones que tengan que existir, y no solamente de carácter económico o tributaria, sino también sociales, porque recordemos que detrás del abuso de ciertas actividades o ciertas situaciones, en este caso como las apuestas, puede generar condiciones de ludopatía. Entonces, que ya son enfermedades psicosociales respecto al abuso en temas de apuestas. Entonces, yo creo que es importante que ese sentido, que estas actividades en sí estén regularizadas, estén detectadas, sepamos cuáles son los actores, paguen los impuestos que son, porque al final también generan empleo.
En el tema del fútbol, la semana anterior el presidente de la República hizo un anuncio bastante particular que generó reacciones y es la eliminación del impuesto de consumos especiales en el tema, sobre todo de las bebidas alcohólicas y particularmente la cerveza. ¿Qué universo de personas están inmersas en esa economía en el país, Jorge? Bueno, justamente lo mencionábamos, estimado Luis, hace un momento, y sin pensar en esta pregunta que ibas a realizar, estaban los restaurantes, están centros de ocio, diversión, etcétera, puntos de encuentro en general que tienen un importante empuje en sus ventas respecto a ciertas actividades deportivas, más a una Copa del Mundo que concita tanto interés global. Entonces, y ya antes de la decisión del primer mandatario, ya se observaba distintas estrategias para captar los clientes, para que asistan en el momento que son los partidos, hacer promociones de venta. Muchos restaurantes adquirieron más materia prima porque saben que va a haber un aumento de la demanda, contrataron trabajadores porque justamente también si hay más movimiento en su local, eso que involucra más personas demandando, por tanto necesito más personas atendiendo. Entonces, mueve la economía bastante. Entonces, con esta eliminación temporal del ICE durante los partidos del Mundial para bebidas de moderación, alcohol, como cervezas, vinos, etcétera, mueve la economía porque sin duda es un bien que se consume bastante, como son las cervezas especialmente. Entonces, si una persona demanda, estoy hablando desde el punto de vista meramente económico, si una persona demanda más de este tipo de productos porque se queda más tiempo, hace que se consuman más esos productos y genera más margen de utilidad para los negocios y también mueve la economía. Inclusive, si lo hablamos desde el punto de vista tributario, lo que se va a dejar de recibir por impuestos de consumos especiales por no cobrarlo en estos 40 días va a ser cerca de 20 millones de dólares. Pero, ¿qué gana por otro lado? Gana en que si yo consumo, un consumidor compra más en ese mismo local, va a comprar bienes con IVA. Entonces recupero por IVA. Esa empresa va a ganar, ese negocio va a ganar más dinero, va a pagarme más impuesto a la renta y también está contratando más personas. Es decir, hay un movimiento interesante en ese sentido que sin duda se termina compensando con la recaudación tributaria por otros rubros, IVA y impuesto a la renta, especialmente más movimiento económico, más ventas, más beneficios para los negocios que están relacionados a este tipo de venta de productos y sin duda también más contratación de personas. Jorge, como siempre, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Encantado, Luis, un placer, un excelente día.